En su fascinante libro Ajos y Zafiros, la vida secreta de una crítica encubierta, Ruth Reich reflexiona sobre los 6 años que trabajó como crítica de restaurantes para el New York Times. Por ser la crítica más influyente del país, los restaurantes más importantes tenían una fotografía de ella para que los empleados la pudieran reconocer, con la esperanza de obtener una categorización elevada en ese periódico. El personal procuraba brindarle a ella el mejor servicio y la cocina más destacada. Ante eso, Ruth desarrolló una estrategia inteligente. Ella quería que la trataran como una clienta común. Entonces se disfrazaba. Una vez se vistió de anciana en un restaurante, la hicieron esperar mucho antes de darle una mesa y después no prestaban atención a sus pedidos. En la iglesia primitiva, en el inicio de la iglesia cristiana, vemos que el apóstol Santiago habló en contra de ese favoritismo, diciendo ahí en Santiago capítulo 2 del versículo 3 al 4, dice: miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Si hacéis eso, ¿no estáis haciendo distinciones entre vosotros mismos? La palabra de Dios entonces confronta al cristiano respecto de no hacer favoritismos. Es cierto que en la cultura, o digamos, es parte de la persona el hacer favoritismos. Miren, podemos mencionar varios. Ustedes saben que hay favoritismos, o las personas se pueden sentir superiores a otras solo porque son de un país con respecto de otro país. Eso es típico, lo podemos ver. Incluso en el mismo país hay estos favoritismos, que si yo soy de la capital, me voy a sentir superior al que es del interior de la república. ¿Sí? Esos favoritismos los hay, digamos, en el contexto cultural, en la vida humana, pero la palabra de Dios a sus hijos, en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, nos enseña que tenemos que quitarnos esas discriminaciones, esos favoritismos con las personas. Pues en el pasaje que vamos a leer, para estar estudiando la palabra de Dios con el propósito de ponerla en práctica respecto de nuestra tarea como creyente y como iglesia, la tarea de traer a nuestros familiares a los pies de Cristo, de que la iglesia dé testimonio a la ciudad, ahí al barrio donde está ubicada, para llegar con el mensaje de Dios a la gente, porque esa es la tarea que Dios le dio a la iglesia. Jesús vino a predicar, lo hemos visto en otros estudios bíblicos. Jesús vino a enseñar, mandaba a los discípulos de 2 en 2 a las aldeas donde él iba a predicar, y esa es la tarea de la iglesia. Por eso, en este pasaje vamos a ver de que algo de ese favoritismo y de esa discriminación, aún en los cristianos, se puede ver a la hora de hacer la tarea de la iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del versículo. Hechos, entonces, Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26, y lo vamos a leer. Yo lo voy a hacer aquí al micrófono
podemos leerlo todos juntos si deseamos. Leamos entonces la palabra de Dios. Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Como hemos visto en la lectura de la palabra de Dios, encontramos entonces aquí a la iglesia haciendo la tarea para la cual ha sido fundada, para la cual ha sido establecida por Dios. ¿La tarea de qué? Llevar el mensaje del evangelio a todas las personas a su alrededor. Encontramos entonces al inicio que dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta, y nombra 3 ciudades: Fenicia, Chipre y Antioquía. Lo primero que vemos es que la iglesia necesitó de un empujoncito del Señor para hacer la tarea fuera de Jerusalén y Judea y Galilea y Samaria. Hasta esa época ya habían evangelizado y ganado para Cristo a mucha gente de Jerusalén, de todo Judea, en Galilea y en Samaria, pero la iglesia todavía no había salido de su entorno, hablando políticamente o culturalmente, de su entorno nacional. Hasta ahí habían hecho la tarea, predicar el evangelio de Dios en Cristo Jesús, pero solamente a sus compatriotas, a otras tribus de Israel por allá en Galilea. Y sin embargo, vemos aquí que el Señor en su soberanía permitió una persecución. El Señor permitió que a causa de esa muerte de Esteban se diera una persecución así bien voraz o bien feroz, bien terrible. Es decir,
Hace poco vimos que quisieron matar a Pedro también, ¿sí? Pero el Señor lo libró milagrosamente, lo sacó de la cárcel. Pero el Señor permitió que muera Esteban ahí apedreado, no sin antes ver a Jesús, quien había muerto y luego había resucitado, verlo a la diestra de Dios Padre allá en el cielo. El Señor permitió que Esteban, antes de morir, pudiera ver y confirmar así las palabras de Jesús que él decía, donde voy a mi Padre, voy a prepararles moradas para ustedes. Es decir, la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo afirma que iba a ir al cielo, afirmaba cuando estaba en la tierra predicando, lo afirmó cuando estuvo después de resucitado, y luego Esteban, varios tiempo después, lo vio a la diestra de Dios. Bueno, esa muerte hizo de que entonces, bueno, si ya matamos a uno de los líderes, vamos a matar a los demás, y tuvieron que perseguirlo, los cristianos tuvieron que huir, pero huyendo, mire, el Señor los llevó a llevar el evangelio ahora fuera entonces de Jerusalén, Judea y Samaria, ahora a Fenicia. Mire, a un pueblo que ya no era ni siquiera culturalmente judío o de la descendencia de Abraham, sino que completamente, como le llamaban ellos, paganos, y como se le llama en el Nuevo Testamento, gentiles, ¿sí? A Chipre y Antioquía. Hermanos, aquí vemos una aplicación maravillosa desde ya, ¿sí? El incrédulo, el que no quiere aceptar que la única relación con Dios es a través de Jesucristo su Hijo, y más bien insiste en que prevalezca la religión de su cultura y que prevalezca la religión de hace épocas y la tradición, ¿sí? El que rechaza a Cristo, mire, rechaza a los cristianos, pero ellos no saben que cuando el incrédulo los está echando como a basura a estos hijos de Dios que predican del amor de Dios en Cristo Jesús, el mismo Señor Jesús les recibe en sus brazos y los toma y les da el privilegio de enseñar la palabra de Dios, les da el privilegio de predicar el evangelio, les da el honor de hacer la tarea que Jesús mismo vino a hacer aquí a la tierra. Eso es una aplicación muy preciosa para usted y para mí, hermanos, de saber de que el Señor nos tiene en cuenta para una tarea tan loable que los ángeles quisieran hacer, pero el Señor dice, se la he dado a mis hijos, a estos mis pequeñitos, y que cuando se avecina, cuando se nos viene la persecución, el Señor, si bien la gente nos puede rechazar, con todo Él nos recibe y nos da el mayor privilegio, que es llevar su palabra a los demás. Bueno, entramos entonces ahora sí a como iniciamos, ¿se acuerda? Los prejuicios que tiene todo ser humano. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la palabra de Dios ahí? Si el Señor había dado salvación a las personas y los había llamado a predicar la palabra, ¿no dice así Jesús cuando resucitó allá en Mateo 28, 18 al 20? ¿Qué dice? Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Ay, y aquí ellos, no, ¿qué dice ahí? No hablando a nadie la palabra, solo a los judíos, solo a los nacionales, a los compatriotas. ¿Ah? ¿No se da cuenta que ahí hay un poquito de prejuicio? Claro que sí, claro que sí. De hecho, hermanos, usted puede ver ahí en la palabra un versículo antes de este que leímos. Comenzamos a leer en Hechos 11, versículo 19, pero mire el versículo 18. Dice, o yo les voy a narrar un poquito el contexto. Pedro
fue a Jerusalén a dar un informe de lo que había sucedido con los gentiles, con lo que había sucedido con Cornelio el romano, y cómo el Señor derramó su Santo Espíritu en gente que no es compatriota y de nacionalidad judía. Ahí lo puede ver, capítulo 11, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Pedro, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, ¿sí? Le reclamaban, pero Pedro les narró cómo Dios le presentó. Y yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan que Pedro una vez estaba esperando que le hagan su almuerzo? Pero se había ido a orar a la terraza, a la azotea, y el Señor le presentó una visión. ¿Se acuerdan que bajó un lienzo con animales de toda clase y el Señor le decía a Pedro, Pedro, mata y come? Y Pedro le decía, pero Señor, si tú dices que eso es inmundo, yo nunca comeré nada inmundo. Y el Señor le decía, mata y come. Y Pedro le decía, no, yo no puedo comer eso, eso es inmundo. Y se resistió las 3 veces. Pedro no le quiso aceptar al Señor. ¿Cómo les parece? Pero el Señor le decía, mata y come. ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento el Señor había dicho, no comerás esos reptiles, no comerás esos rumiantes que tienen pezuña hendida y todo eso? Y ahora le decía, mata y come. ¿Cómo es eso? ¿Se contradice el Señor? No. Sencillamente está, por la gracia de Jesucristo, trayendo que el mensaje de Dios es para la humanidad entera. Y no solo es para ese pueblo que en esa época, con Abraham, con Moisés, fue el único que gozaba de la revelación de Dios. ¿Sí? Entendió cuando luego el Señor le habló y también a Cornelio y Cornelio le mandó a llamar, es decir, Dios le habló a Pedro con una visión y Dios le habló a Cornelio por medio de un ángel, los juntó para que llegue el evangelio y la salvación a los romanos. Lo hizo todo el Señor para demostrar que la palabra de Dios y la salvación no solo es para un grupito, no solo es para una nación, sino para el mundo entero. Y eso es lo que narra, y dice el versículo 18 de Hechos 11, entonces, oídas estas cosas, esta narración de cómo el Espíritu Santo llegó, ¿sí? Ahí, sobre los gentiles, como dicen ellos, sobre todas las personas, estos romanos, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ah? Entendieron por la obra de Dios de que sí, cierto, el Señor lo está haciendo. El Señor está dando la salvación también a los gentiles en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí lo entendieron. Callaron, es decir, comprendieron que ese racismo, ese favoritismo no es voluntad de Dios para sus hijos. Callaron. Bien, entonces este grupo no le hablaba a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, versículo 20 del capítulo 11 de Hechos, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Miren, 2 grupos vemos aquí. La palabra los tiene aquí registrados. 2 grupos. Predicando la palabra de Dios los 2 grupos, pero con propósito diferente. Los judíos, hablándole solo a los judíos. Y callando y negando hablarle a los demás. Pero el Señor levantó hombres de Chipre y de Cirene, que entraron en Antioquía y le hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. A los griegos, es decir, a los gentiles, como se les llama ahí. Es decir, y bueno, los griegos son aquí todas las personas
que no son judíos. Recordemos que en esa época el idioma oficial del mundo entero, conocido y comercial, era el griego. Es decir, toda la gente se expresaba en griego y se les decía, los griegos, los gentiles, los paganos, los griegos. Bueno, pero aquí estamos hablando que el Señor llevó la palabra a los griegos. Bueno, hasta aquí quiero hablarles un poquito acerca de la ciudad de Antioquía. Miren, Antioquía se la llamaba la reina de Oriente. Fue fundada en el año 300 antes de Cristo por Seleuco, un general, sucesor de Alejandro Magno, como ustedes lo recuerdan por la historia. Y la nombró así, Antioquía, en memoria de su padre Antíoco. Y aquí este nombre a nosotros nos asusta porque Antíoco era un hombre perverso, un hombre que sacrificó un cerdo en el altar del Señor, haciéndose aborrecer por los judíos. Pero así se le llamaba a esta ciudad, en honor a Antíoco, Antioquía. Y esta ciudad quedaba a unos 480 kilómetros al norte de Jerusalén, ahí sobre el río Orontes. Quienes conducen 480 kilómetros, por decir como 6 horas, manejando a una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Para que tengamos una idea a qué distancia estaba Antioquía. Además, en esa época era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, Antioquía, con una población de 500,000 habitantes aproximadamente, y por ser la capital de una provincia romana de Siria, era muy culta y disponía de foro, de palacios, museos, anfiteatro, y era un centro comercial. Pero además de esto, de ver una ciudad tan que ha prosperado, tan grande, también había efervescencia religiosa y se adoraba a los dioses Dafne y Apolo. Es decir, sí, era una ciudad que no conocía del verdadero Dios, tenían su religión y su idolatría, como la tiene el mundo entero. Pero en esa ciudad hizo el Señor que lleguen estos hombres de Chipre y de Cirene y que les hablen a esos gentiles, les anuncian el evangelio del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor porque el evangelio nos alcanzó también a nosotros. Siempre me gusta hacer esa pregunta. ¿Hay alguien que esté enojado porque el Señor le dio la salvación? Estamos felices que el Señor nos ha salvado. Estamos felices de que el Señor nunca nos ha cambiado de religión, sino que realmente nos hizo conocer al verdadero Dios viviente, al creador de los cielos y la tierra, al que nos creó a nosotros, al que tiene poder para darnos la vida eterna. Estamos felices. Lo mejor que nos ha pasado es haber conocido el evangelio del Señor Jesús. Y ahora el Señor se lo permite llegar a Antioquía, a esta ciudad tan grande e idólatra. Pero dice en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Es decir, que estos hombres que predicaban la palabra, el mensaje del Señor Jesús, de Chipre y de Cirene ahí en Antioquía, eran respaldados milagrosamente por Dios. Mire, la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué les parece? Y ese otro grupito que andaba ahí callando el evangelio y llevándolo solo a los judíos, ¿qué pasó? Es decir, el Señor se dotó de estos hombres para hacer esa tarea que los judíos no iban a hacer, por el gran prejuicio que alimentaron y cargaron durante siglos. ¿Recuerdan a Jonás cuando Dios le mandó a predicar a Nínive? Quería morirse en lugar de ir a predicar, pero el Señor no le permitió salirse con la suya. ¿Sí? Bueno, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Podemos ver aquí entonces, estamos aprendiendo de la historia, de la fundación de la iglesia cristiana ahí en Antioquía. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿sí? En una noche como estas, en la que todos hemos venido quizá ocupados, mucho trabajo, mucha aflicción, la enfermedad y todo, pero en este momento adorando al Señor, meditando en su palabra, con el propósito de ponerla en práctica, como Dios le manda a una iglesia que le ama, que le sirve, a una iglesia que le agrada. Bien, vimos entonces dos grupos que se mencionan aquí y con diferentes objetivos. Los judíos predicando solo a los judíos y de repente unos gentiles que el Señor les llevó el evangelio predicando a los gentiles, ¿sí? Con objetivos diferentes. Pero el Señor los va a unir. Miren, yo le pregunto a usted, ¿habría algún problema de prejuicio racial, según lo que dice ahí ese versículo 19 de que no hablándole solo a los judíos? Podemos ver que sí, y que ese prejuicio racial lo cargamos todos los seres humanos, aún los cristianos. Aún el Señor sabe que tenemos ese pecado. Nos creemos superiores porque somos de la capital a los que son de un pueblito por allá en el interior de la República, ¿sí? Nos creemos superiores quizá, ¿por qué otros motivos? El cristiano puede negarle de predicar a otra persona por su prejuicio. Cristianos que tienen mucho dinero no le van a hablar de Cristo a uno que se viste con harapos. Pecado, prejuicio, que tiene que ser demolido. El Señor milagrosamente lo abolió y en nosotros, nuestros corazones también tiene que ser así. O cristianos que tienen un título de la universidad, que porque son ingenieros, entonces no le van a hablar a uno que ni siquiera ha estudiado la primaria porque dice, o que porque yo me he visto bien, a ese otro no, o porque yo sí me baño y ese de la calle, a saber si se habrá bañado, llenos de prejuicios. Y Jesús se acercaba y aún tocaba a los leprosos. ¿Cómo puede ser eso, hermano? ¿Le está hablando a usted el Señor de cuánto prejuicio tiene que uno renunciar con el propósito de anunciar el evangelio del Señor Jesús, como dice el versículo 20? Yo espero que sí, mis hermanos. Yo espero que sí, porque ninguno de nosotros está reunido aquí por agradarle a fulano o a sutano. Yo estoy seguro que estamos delante del verdadero Dios viviente. Y si Él nos está hablando, entonces entendemos que prejuicios no le agradan al Señor. Esos prejuicios raciales. Así que vemos en el siguiente versículo que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Miren, Jerusalén, la ciudad capital del evangelio para el mundo entero. Así lo dice la palabra. De los judíos viene la salvación y de Jerusalén por excelencia. Bueno, cuando de Jerusalén se enteraron que también había el evangelio, había mucha gente que se convertía allá en Antioquía, esa ciudad de paganos. Bueno, mandaron a ver qué pasará. Vamos a ver, mandaron a uno de los apóstoles, Bernabé. Fue a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, no pudo hacer otra cosa, hermanos, que regocijarse. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire qué maravilloso, ¿eh? Una mujer, un hombre de Dios, cuando va para otro lado y ve a personas de otra cultura, de otra clase social, de otro nivel de educación, de lo que sea, pero si lo ve a los pies de Cristo, si lo ve sirviéndole al Señor, se regocija. Una persona de Dios se regocija. Quizá alguien que tenga prejuicios iba a decir, ¿y cómo va a ser que llegue a ser cristiano? ¿Y cómo puede ser que sepa leer? Una persona llena de prejuicios, hermanos, no tiene un corazón que le agrada al Señor.
Así que cuando vio la gracia, se regocijó, dice la palabra de Dios. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire qué maravilloso. Aquí vemos otra aplicación. En primer lugar, vemos allá que estos griegos anunciaban el evangelio del Señor Jesús, no tanto del Mesías, del Señor Jesús. Y recordamos por las enseñanzas aquí en la escuela dominical que en esa época no se le podía llamar Señor a nadie que no sea César, bajo pena de muerte. El que enseñe de otro Señor estaba lanzado a la muerte. Y ellos enseñaban del Señor Jesús, para enseñarnos, hermanos, que usted y yo, es cierto que aquí en la tierra tenemos aflicción que nos distrae de la voluntad de Dios. La salud me distrae, el jefe me distrae, la economía me manda, ¿sí? Y tenemos señores, nos llenamos de señores aquí en la tierra. El jefe nos dice, es que no tienes que estar yendo a la iglesia, tienes que estar aquí dispuesto para trabajar en las 24 horas del día. No, ahí hay un señor, ¿sí? O en la cultura, en la tradición, hay gente que le dice, y no te salgas de la religión, ¿cómo vas a irte allá con esos evangélicos? Sí, esto es lo que tenemos para nosotros hace miles de años. Sí, le mandan a usted, le obligan y le amenazan. Incluso testimonios de familiares le amenazan a una persona de que no le van a dar la herencia que le corresponde si se vuelve y cree en Dios por medio de Cristo. Señores, aquí en la tierra nos llenamos de amos y señores, pero el evangelio, la salvación, la vida eterna está en el Señor Jesús. Lo que nos dice, hermanos y hermanas, que si nos acercamos a Dios en Cristo Jesús, Él nos libera de todos esos dominios y nos trae al único que tiene autoridad de darnos ese perdón, esa salvación, al Señor Jesús. La otra aplicación que vemos es que, mire, un hombre de Dios se regocija cuando ve a otro, no se llena de celos, ¿sí? Se alegra. Es más, él dice que les exhortó, ¿sí? Es decir, les anima. Una persona de Dios cuando ve a otro que viene a los pies de Cristo, le anima, le enseña, le motiva, le procura crecimiento. No se pone con celos. ¿Y a qué iglesia vas? ¿Y qué haces? ¿Y me quedo callado? Mejor no te comparto lo que sé. No, una persona de Dios comparte. De gracia recibió, de gracia comparte. Gratis comparte el evangelio, el crecimiento, la sabiduría. Bien, pero en el versículo 24 describe un poco más a este varón, Esteban. Bernabé, Esteban ya había muerto, por él fue la persecución. Bernabé dice en el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor cuando llegó este varón. Pero notemos aquí, hermanos, qué maravilla. Un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Como sabemos, una persona llena del Espíritu Santo es una persona guiada por el Espíritu Santo, controlada por Dios, orientada por la palabra de Dios. Una persona que no se va a manejar de acuerdo a sus prejuicios ni a sus emociones, sino que se va a guiar y a vivir y a obrar con las personas de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es un hombre. Una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre de Dios. Ese era Bernabé. Quizá por eso fue que también el Señor respaldó el ministerio, la tarea que Bernabé fue a hacer ahí. Gran multitud fue agregada al Señor. ¿No es esa la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros? ¿No es esa la tarea para la cual el Señor nos salvó? ¿O hay alguien aquí que es salvo para quedarse sentado? Nunca. La palabra de Dios dice que alguien es salvo para quedarse sentado y callar de hablarle el mensaje de salvación en Cristo Jesús a las personas. Nunca. Si alguien vive así, está viviendo mal.
Y si alguien tiene razones, incluso bíblicas, para no evangelizar, es mala enseñanza, falsa enseñanza. El propósito de Dios es que, como dice el versículo 20, anunciar el evangelio del Señor Jesús a todas las personas. ¿Sí? Un hombre lleno del Espíritu Santo entonces anda conforme a la palabra de Dios. Esperamos que en esta noche, si el Señor nos esté hablando, nos sacudamos tanta religiosidad que nos impide hablarle de Cristo a los demás. Y de una vez, no postergarla, no convivir con ella. De una vez que nos sintamos, ¿somos o no somos? No podemos seguir ahí consintiendo, sí somos cristianos, pero yo no le hablo de Cristo a nadie. Mentiras, está engañado. No, eso no hay en la palabra de Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y aquí encontramos también más de la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que ya hablamos de este hombre clave que llega ahí a Antioquía. Hombre lleno del Espíritu Santo, que fue respaldado por Dios para que el Evangelio siga corriendo a las personas. Llegando al final, y no porque llegamos al final sea menos importante, vemos que dice en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos otra aplicación. ¿Se acuerdan que Bernabé fue el hombre escogido para ir a recibir a Saulo, el perseguidor de la iglesia, e incorporarlo entre los hermanos? ¿Se acuerdan? Fue Bernabé el que Dios le habló y le dijo, ve. Incluso Bernabé le dijo, ese hombre, todo el mundo le teme, me va a matar. Ve porque yo te envío. Y Bernabé fue, oró por él, y Saulo entendió y fue curado de su ceguera por el Señor. Ananías, gracias hermana, hermana Consuelo, muchas gracias. Ananías. Bernabé no fue que fue a verlo a Saulo, fue Ananías. Y Bernabé sabía que este hombre, Saulo, el perseguidor de la iglesia, el que llevaba a las autoridades, el que consentía en la muerte de Esteban, se había ido a su pueblo porque en Jerusalén lo iban a matar. Se fue a Tarso, a su pueblo donde nació, donde estaba su abuelita, su tía y su familia. Hablar de Cristo ahí. Pero aquí Bernabé fue a Tarso y buscó a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Mire, lo que sucede con Saulo aquí es lo que le sucede hoy en día a un hombre cuando es ordenado para pastor. ¿Han escuchado ustedes? ¿Sí? Ha sido ordenado al ministerio. Un hermano ha sido ordenado para que ejerza como pastor de la iglesia. Algo así. Aquí la iglesia establecida de Jerusalén reconoce a Saulo como un hijo de Dios, como un predicador, como un pastor, como un siervo del Señor. Lo reconoce y lo ubica en una ciudad, con un ministerio, para que le sirva a Dios. Miren, hermanos, la maravillosa aplicación que hay aquí. Hoy en día, a la luz del evangelio diluido y del contexto de la iglesia evangélica pagana, donde es la verdad es esa, que iglesias evangélicas que se preocupan solo de robar, esa es la verdad. Ese es el contexto en que nos toca vivir. Pero nosotros sabemos de que ellos, la misma palabra les habla, falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros.
Miren, a la luz de ese contexto, hoy en día el hombre y la mujer que no es guiado por Dios, que no es lleno del Espíritu Santo, mire, dice, hoy aquí veo mucha gente llegando a los pies de Cristo, ¿qué tal si me ubico yo aquí y los empiezo a manipular y yo empiezo a ganar dinero? Eso es lo que se ve hoy en día. No así un hombre como Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Él no dice, Bernabé, uy, yo aquí me puedo quedar, ahí hay persecución, aquí me voy a quedar y me libro de la persecución. No, él no vio nada que le beneficie para sí mismo. El amor no busca lo suyo propio, dice allá, 1 Corintios 13. Bernabé fue y buscó a Saulo y le dijo, mira Saulo, aquí hay alguien que te está esperando. Y dice la palabra de Dios. Entonces, miren, las personas llenas del Espíritu Santo están siempre. Es más, la aplicación en esta noche respecto de las misiones es de que nosotros pensemos a quién enviar allá. A un hombre, a una mujer temerosa de Dios, allá a abrir una nueva obra, allá a ganar almas para Cristo, allá a fundar la iglesia, a instituirla, allá como pastor y misionero. Los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo disciernen qué hombre, qué mujer es usado por Dios y que puede venir a ser útil aquí para esta iglesia, para esta gente, para esta ciudad, como lo hace Bernabé. Versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Miren, hermanos, el evangelio no solo es evangelizar y ganar al incrédulo para Cristo. El evangelio también es edificar y enseñar doctrina y enseñar sana doctrina. Un año de capacitación, un año de escuela, un año para estar hablando de las diferentes doctrinas, de las diferentes materias, de los diferentes libros de la Biblia, de las diferentes tareas que Dios le encomienda al cristiano. Un año capacitando a la iglesia. Bernabé con Saulo enseñaron a mucha gente. Así que vemos, le damos gracias a Dios, porque una iglesia bien edificada, una iglesia que se afirma en la doctrina sana, es una iglesia que es eficazmente misionera. Una iglesia con sana doctrina, bien edificada en la palabra, está haciendo la tarea de traer almas para Cristo, está haciendo la tarea para la cual fue fundada. Llega a la iglesia la gente que ha de ser salva, como dice también allá en el libro de los Hechos al inicio, capítulo 2, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí ven, mis hermanos? La iglesia entonces el creyente tiene que estudiar, tiene que capacitarse, tiene que ser enseñado si quiere ser usado por el Señor, si quiere ser útil en las manos de Dios. Así que, mis hermanos, preguntamos a ver, si la iglesia hubiera sido fundada por el primer grupo que se mencionó, ¿qué hubiera resultado? ¿Qué hubiera pasado si ahí en Antioquía la iglesia no hubiera sido fundada por estos de Chipre y de Cirene, griegos predicando a griegos, sino que hubieran sido los judíos los que hubieran establecido la iglesia? Estos judíos llenos de prejuicio, que callaban la boca y no llevaban el evangelio a los demás, ¿qué hubiera pasado si en esa ciudad tan grande la iglesia hubiera sido fundada por estos cristianos prejuiciosos? Bueno, la respuesta es clara. Una iglesia al margen de la voluntad de Dios. Una iglesia que no va a cumplir la tarea para la cual es enviada, que no va a predicar el mensaje del evangelio del Señor Jesús a las naciones, solo a los judíos, solo a los nacionales, solo al grupito, solo al que me cae bien. Una iglesia inmadura, una iglesia incluso que rechaza a Cristo. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y así llegamos al final. Miren, hermanos, cuando a ellos se les llamó cristianos,
no era un nombre bonito, era un apodo. Y era un apodo que los sometía bajo persecución. A Cristo lo mataron, al cristiano es digno de muerte. Cristo murió en la cruz como un delincuente, esos cristianos son una partida de delincuentes. Ese era el apodo que se le dio a estos hombres que recibieron a Cristo. Cristianos era un apodo, un despectivo. Quizá usted hoy en día lo escucha por ahí. Evangélico, le dicen, para dividir ahí el grupo. Evangélico, pero esa iglesia es evangélica, le dicen a usted, con un despectivo, con un tono de rechazo. Así era el nombre que se le dio a ellos, pero ellos adoptaron ese nombre con gusto, porque si Cristo fue rechazado, pues qué maravilla que yo también sea rechazado por temor de Dios. Así que no les importó que le digan despectivamente palabras, o que les amenacen con rechazarle de la sociedad, o que les amenacen con sacarlos de la herencia, o que la familia los amenaza y el jefe le dice: si te vas a la iglesia, entonces yo te voy a sacar de la empresa y no vas a trabajar más. No les importó, porque seguían y estaban seguros en Jesucristo. Les gustó ese nombre, cristianos, seguidores de Cristo. Y miren qué lindo, la palabra, no le llamaron porque nuestro Salvador tiene dos nombres: Jesús y también Cristo, que unidos decimos nuestro Señor Jesucristo. A ellos le llamaron por el segundo nombre, cristianos, haciendo honor al oficio del Señor, haciendo honor a la humildad, a la obediencia, al sacrificio. No tanto al nombre de Jesús, que es Jesús salva, más bien al nombre de Cristo, el ungido, el que trae las buenas nuevas, el que va a padecer. Así que, hermanos, ¿qué nos dice eso? Si somos cristianos, no nos tenemos que admirar ni asustar de que seamos rechazados y que vayamos a sufrir a la hora de dar testimonio de Cristo. Hermanos, hablando de esos favoritismos, recordamos a Ruth, esta señora que era crítica de restaurantes. Si no se disfrazaba, la reconocían por la foto y la trataban bien. Pero ella se disfrazaba para ver cuál es el restaurante que está atendiendo bien. Como hijos de Dios, también hacemos uso del favoritismo y decimos: a este sí le voy a hablar de Cristo, por esta persona sí voy a orar, y por el otro, el fulano de allá, aquel de allá, no voy a orar, no se lo merece. ¿Hacemos esos favoritismos? Si lo hacemos, no somos de Dios, no estamos agradando al Señor si seguimos con eso. El creyente ha de estar entonces dispuesto para el Señor sin favoritismos, tratándole a la gente siendo imparciales, ¿sí? Dios nos llama entonces a hablarles del Evangelio a todas las personas y a interesarnos por ellos, sin importar su condición social, sin importar su religión tampoco, sin importar su intelecto, sin importar nada. Él nos llama a hablarles de Cristo. Yo he visto incluso, ¿sabe qué? Que como el compañero de trabajo está en otra iglesia, en otra denominación, en otra doctrina, es evangélico, pero de los otros, mire, no le voy a hablar, no voy a orar. Ese favoritismo también lo hay en los cristianos y el Señor lo condena cuando el Señor nos llama a dar testimonio a todos. Y si va a otra iglesia, y si es evangélico pero de los otros, bueno, yo estoy para enseñarle y hablarle de Cristo y dar testimonio. Entonces, mis hermanos, le vamos a honrar al Señor orando para poner este mensaje en práctica. Compartamos el amor de Dios
a todas las personas con quienes tratamos, sin importar entonces su educación, su raza, su economía o sus creencias. El Señor, Dios Todopoderoso, nos permite entrar en comunión con Él. ¿Quiénes somos para impedir que otros lo hagan? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en este jueves de adorarte, estudiando tu palabra, te hemos escuchado. Tu Santo Espíritu nos redarguye. Y para ti no es oculto el pecado que hay en nosotros de favoritismo. El pecado también de callar el mensaje de salvación y no llevarlo a los demás. Hoy, Señor, reconocemos que tú nos hablas con tu palabra. Y nosotros, si queremos agradarte, nos arrepentimos y procedemos al cambio de esa actitud. Y empezamos entonces a amarles, a orar por ellos y a hablarles de Cristo sin importar las diferencias. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén.